Buenos días. Bueno, estamos ya a un minuto de empezar el webinar sobre láser cladding. Voy a aprovechar, mientras tanto, para presentarme y para presentaros a Jaume y al webinar de hoy. ¿Se oye todo bien? ¿Se oye todo claro? En principio, parece que sí. Yo te escucho bien, sí. Perfecto, gracias. Muy bien, pues bueno, empiezo por mí. Yo soy Georgina Comas, adjunta de gerencia en TM Comas y nada, estoy aquí solo para daros la bienvenida, para presentaros a Jaume y dejaros con él. El doctor Jaume Nin es nuestro responsable del Departamento de Investigación Técnica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, o dicho rápido, el Departamento Técnico. Él se encarga de todo el desarrollo de proyectos de I+D, de procesos internos, la parte de desarrollo interno de ciencia y tecnología. Jaume es licenciado en química, es doctor en proyección térmica y lleva ya más de 15 años con nosotros, así que es ya de la familia. Hoy va a presentar el webinar sobre láser cladding. Hemos ido haciendo webinars temáticos sobre los diferentes tipos de tecnologías que podemos ofrecer como servicio en TM Comas, y hoy es el turno del láser cladding. El título es ¿cuáles son sus características principales y cómo lo aplicamos a las necesidades de la industria? Ya veréis que es un webinar súper interesante porque, aparte de comentar cómo funciona o en qué está basada la técnica del láser cladding, vais a ver ejemplos industriales reales muy interesantes. Aparte de eso, comentar que durante el webinar las preguntas que haya o dudas que haya se tendrían que hacer vía chat y con la opción seleccionada de mandar el mensaje a todos los participantes y panelistas. De esta forma todos podemos ver las preguntas y todos podemos ver las respuestas, si es que las hay, o podemos estar al corriente de lo que se está hablando en el chat. Y ya está. Simplemente Jaume puede ser que no pare en ese momento si está comentando algún tema, pero en cuanto él pueda va a parar y comentar lo que haya escrito en el chat. Otra cosa más. La semana que viene haremos el mismo webinar, pero en inglés. Digo, por si alguien hoy pues, si tuviera que ir antes o quiere aconsejarlo a algún conocido, a algún compañero, la semana que viene repetimos el mismo webinar en inglés. Y por último, durante el mes de agosto paramos. Este es el último webinar de hoy y la semana que viene el mismo en inglés, pero ya hasta final de septiembre no retomamos los webinars, que como siempre vamos a colgarlo en nuestro LinkedIn y vamos a hacer la publicación correspondiente de los webinars en septiembre, ¿de acuerdo? Con nuevas temáticas, también con la colaboración esperamos de QRM Institute, así que vais a estar informados más adelante. Y nada más, solo dejaros con Jaume y todo tuyo, Jaume, adelante. Muy bien, gracias Georgina por la introducción, como siempre brillante. Nada, pues lo que os comentaba Georgina, para los que no me conozcáis, soy el director técnico de Talleres Comas, de TM Comas, y mi background pues es químico, licenciado en químicas, luego hice el doctorado en proyección térmica y luego tengo también la ingeniería europea de soldadura y aparte, bueno, pues de ser experto en brazing y en tecnologías de superficie, que es lo que aquí nos dedicamos un poco. Bueno, el webinar de hoy es centrado sobre láser y, bueno, yo creo que está bastante bien, es bastante ameno. Hablo un poco de todo. No sé si conocéis la técnica, pero es realmente interesante y fascinante. Y al final, pues hay unas cuantas transparencias de aplicaciones reales que aquí hacemos en TM Comas día a día. Vamos a empezar. Ya somos bastantes conectados y venga, pues voy a compartir pantalla. Segundo. Ahora. Bien, creo que ya está funcionando. Vale. Pues nada, empezamos. El webinar, el texto, el título es clave, ¿no? Láser cladding. Características principales y necesidades de la industria. Bueno, el láser. Láser hoy en día está muy de moda, hay muchos procesos que van con láser, todo es con láser y en el fondo pues no es más que una onda, no es más que una onda un poco particular
En estos pequeños esquemas pues, lo he querido visualizar de una forma sencilla, ¿no? Es una onda energética, un haz energético con una longitud de onda de una sola longitud de onda, por tanto es monocromático. De una propagación es coherente, no es divergente, con una aceleración de fase coherente y con una muy alta densidad de energía por unidad, con mucha energía por unidad de superficie, ¿no? Por contra, pues una bombilla o luz incandescente, pues tiene todo aspecto visible, divergencia, incoherente y sin focalizar. Sobre todo, nosotros vamos a trabajar mucho en dos parámetros, ¿no? Bueno, todos influyen un poco en la calidad del haz, pero básicamente la longitud de onda, que cada láser y cada fuente de láser tiene una longitud de onda característica, y la absorción de los materiales también va un poco en función de la longitud de onda. Entonces, los láser para hacer cladding tienen una longitud de onda en el infrarrojo cercano que es válida para los materiales metálicos en general, aceros, inoxidables. Pero, por ejemplo, si quisiéramos hacer cladding sobre cobre, pues no podríamos trabajar con este tipo de cladding. Hay que trabajar con otro que tenga una longitud de onda, con la cual el cobre absorba la energía. Pero bueno, en el fondo tenemos un láser que nos da a dar un haz con mucha densidad de energía. Hoy en día en láser se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Podemos hacer grabado, muchos habéis visto rodamientos que tienen el nombre grabado de SKF o FAC, lo que sea, en una testa del rodamiento, y eso es grabado por láser. O también un tratamiento térmico que también se hacen por láser y con lo cual afectan la superficie más íntima de la pieza. Con lo cual, interacción superficial y baja energía. También se puede soldar. Soldar no es hacer cladding. Soldar es unir, ¿vale? Y eso se da mucho en la industria del automóvil para unir chapas delgadas a una velocidad pues, grande, todo robotizado. Y para soldar necesitamos fundir el material para que haya soldadura y una alta energía. Aquí es un ejemplo de una chapa gruesa en un solo cordón, pues podemos tener una gran penetración, ¿no? En función del tipo de láser y de las ópticas, podremos tener espesores de soldadura muy grandes o muy pequeños. Luego está el corte, que para cortar, ¿qué necesitamos? Pues aún todavía más alta densidad de energía. ¿Para qué? Para fundir y vaporizar los materiales, porque quiero eliminar, quiero cortar, quiero entrar con mucha potencia para quemarlo todo. Y por último, eso es otro tipo de fuente de láser, otro tipo de ópticas, que lo que hacemos es focalizar en un punto muy pequeño una gran densidad, una gran energía. Y luego tenemos el cladding, que también es de alta energía y nos interesa fundir los materiales. Pero fundir los materiales a nivel de la superficie, no como la soldadura, que es con una gran penetración, ni tampoco como un grabado, ¿vale? Entonces, bueno, todo hay que ajustarlo, un láser es específico para esto y con las ópticas podemos tener un proceso que ahora voy a describir. Para hacer cladding, recargue, lo que le queráis llamar. En verdad es una soldadura, pero no es una soldadura de unión, ¿vale? Es simplemente de recargue, no vamos a unir dos cosas. Vamos a hacer un recubrimiento. El principio del láser cladding. Bueno, aquí he puesto varias esquemas de lo mismo y todos cuentan lo mismo. Pero bueno, para que veáis que hay varias maneras de verlo. Pero en la imagen grande es la quizá la más bonita de ver, ¿no? Tenemos un haz, que es este haz azul, un haz focalizado. Las ópticas me van a ofrecer, me van a permitir focalizar ese haz que viene con una forma cilíndrica a una forma cónica, y ese foco, que tiene una posición exacta en el espacio, yo lo voy a posicionar justo sobre la superficie que quiero hacer el recubrimiento. Y para que aquí tengamos la máxima densidad de energía, con lo cual la máxima potencia para fundir solo ese punto. A ese haz azul, a ese haz láser, se hace coincidir otro haz, que es el haz del polvo. El material de aportación, en el caso de PM Comas, utilizamos polvo. Aquí también, por ejemplo, se puede ver que se utiliza hilo. Pero en los dos casos, polvo o hilo,
lo que buscamos es que coincida el foco del láser con la posición de alimentación del material de aportación. En este caso hablamos de polvo, por lo cual el foco, el polvo se va a inyectar por unos agujeros, unos orificios, y tiene que estar focalizado justamente en la misma posición del foco del láser, para no perder eficiencia en el proceso y para garantizar que todo el polvo se funda, o que hay que maximizar el polvo fundido, si no se pierde eficiencia, ¿vale? Entonces, aparte de tener un haz de láser focalizado sobre la superficie, un material de aportación en forma de hilo de polvo que le va a llegar justamente donde está fundido el material, tenemos, como en cualquier soldadura, un gas de protección. Hay que tener un gas de protección para evitar oxidaciones y que el cordón se deposite de forma correcta. Este material también se inyecta, este gas también se inyecta a través de unos orificios o de unos tubitos en la zona de la soldadura. Con lo cual tenemos un gas de protección, ¿vale?, que nos permite una soldadura correcta. Y luego también en el caso de la alimentación de polvo, el transporte de polvo también es por alimentación neumática, es con un gas, también argón, ¿vale? Todo esto confluye sobre la superficie a recargar, ¿vale? Correcto. Venga, uno un poco más ampliado, ¿no? Bueno, aquí que vemos, eso es un poco el principio. Esto es la punta de lo que sería la boquilla. De la boquilla a la superficie, a hacer el recargue, hay una distancia que va en función de las ópticas, del foco, del hardware, del cabezal de soldadura, hay una distancia, ¿no? 15 metros, 20, lo que sea. Recordar, muy importante, en la soldadura láser, en el recargue láser, no hay contacto entre boquilla y pieza, no hay un arco. Es un haz, es sin contacto e invisible. Entonces, tenemos aquí un haz láser que no se ve, porque es infrarrojo cercano, con lo cual no es visible, que impacta aquí, en la zona más brillante. Y en este caso también vemos la cortina o el haz de polvo, que tiene una forma también cónica y impacta aquí. Entonces, eso es lo que antes hablábamos, ¿no? Un haz de polvo, una cortina de polvo que se focaliza en un punto que estará fundido y aquí se forma el cordón. De hecho, aquí abajo, en la misma imagen, vemos ya las distintas vueltas, los distintos solapes del cordón de soldadura. ¿Vale? Resultado de todo esto, un cordón de alta calidad posicionado con una gran precisión. Alta calidad, ¿por qué? Porque es una óptica láser, es un parámetro de láser muy interesante, o sea, es una calidad de haz muy buena, es un spot size que tengo constante, porque no hay desgaste de nada, no hay desgaste de electrodo, y aparte de eso, lo unimos con que se tiene que posicionar el cabezal con un robot o una máquina CNC, con lo cual, porque pesa, es un poco voluminoso y pesa, con lo cual el posicionamiento es perfecto. Así, si conseguimos una gran calidad y una gran homogeneidad de lo que es el recargue. ¿Qué parámetros afectan al proceso? Bueno, pues la potencia del láser, ¿vale? La potencia del láser es quizá el parámetro más clave o más evidente, ¿no? A más potencia, pues tendré más calor disponible, más energía, más aportación de calor, o podré ir más rápido al soldar. La potencia es muy interesante y está limitado por el tipo de fuente que tiene el láser. El láser es pues, de 1 kilovatio, de 2, de 3, de 5, de 8, de 20, ¿de acuerdo? Y eso va un poco en función pues, de las necesidades del proceso. Esa potencia se puede variar. Puedo hacer un cordón a 1000 vatios, a 2000, a 3000, a 4000, hasta lo que dé mi láser, ¿vale? Ópticas. Bueno, claro, el haz que sale de la fuente láser del resonador tiene una geometría cilíndrica, ¿de acuerdo? Y esto hay que colimarlo, homogeneizarlo y focalizarlo, como antes hablábamos, sobre la superficie. Con lo cual, las ópticas me van a permitir jugar con el tamaño del spot size, con el tamaño del punto de la superficie sobre la cual yo tengo este haz sobre la superficie de la pieza. Variando las ópticas, puedo variar la densidad de energía, cambiando simplemente el tamaño físico del spot, ¿de acuerdo? Pero generalmente las ópticas es algo que tienes fijo y a menos que tengas que utilizar
una boquilla diferente, no la cambias. Pero es un parámetro a tener en cuenta. Caudal máximo, el de polvo o de hilo, ¿de acuerdo? Como toda aportación, como todo recargue, es necesario que se aporte una cantidad de material precisa, ni más ni menos. Si pongo más, el cordón puede quedar demasiado alto, y si pongo menos, un cordón muy bajito, que luego cuando haga el solape me dé errores, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos un caudal máximo de polvo o de hilo alimentar. Luego tenemos la velocidad de movimiento del cabezal, la velocidad de soldadura o la velocidad de recargue. Es también muy alta. Aquí hablamos entre 1000 y 1500 para nuestro caso, ¿eh? Habrá láseres más potentes que permitirán más velocidad. Pero en nuestro caso hablamos de 1500 milímetros por minuto, es decir, 1,5 metros por minuto, que es bastante, ¿eh? 1,5 metros por minuto es bastante. Entonces, esta velocidad también va en función de la potencia y de los gramos por minuto del polvo, para hacer un cordón bueno. Entonces, es un parámetro que también variamos. Algunos materiales, algunas aplicaciones permiten ir a más velocidad y algunas a menos. Todo esto, al final, lo que crea es un tamaño de un baño. El baño, al final, la zona fundida en la superficie del acero sobre la cual se va a depositar el polvo, tiene un tamaño de X milímetros. Y eso es lo que tenemos que intentar controlar y mantener en el tiempo, para que no haya acumulación de calor y para que la soldadura sea siempre igual. Y eso se consigue pues, variando la potencia mediante unos sensores que tenemos, unos controladores que permiten variar el tamaño de la potencia del láser para mantener un mismo tamaño del baño. ¿De acuerdo? Pues todos estos parámetros interactúan y se relacionan entre sí. Entonces, para cada material de aportación que un cliente nos pide, oye, necesito un superduplex, de acuerdo. Vamos a mirar si existe el superduplex como polvo, como material base, como material de aportación, y vamos a ver cómo se comporta respecto a tu material base. ¿Qué material base tengo? Mira, pues en este caso es un superduplex también. Quiero un recargue de superduplex sobre superduplex. Bueno, entonces vamos a ver cómo interaccionan estos materiales entre sí y hay que hacer unos parámetros. Hay que hacer una receta de trabajo, unas condiciones que hay que mantener y hay que optimizar para tener un buen cordón y una calidad correcta de lo que es el recargue. Con lo cual, para cada conjunto, pareja de sustrato y material de recargue, hay que hacer una optimización de parámetros de proceso. Esto se hace pues, en colaboración con las universidades, con microscopía, caracterizando las capas obtenidas y bueno, teniendo una certeza metalúrgica que eso está bien. A grosso modo, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el laser cladding como técnica de recargue? Entre otras, entre arco sumergido, entre un MIG, entre un electrodo, entre un PTA, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, pues básicamente es el aporte de calor mínimo. Es el recargue con aporte de calor mínimo de todos los que hay. ¿Por qué? Pues porque tiene una densidad muy elevada de energía que permite focalizar mucho la energía en la superficie, tiene poca penetración, con lo cual el input, al final, el input térmico sobre la pieza es bajo. Este input térmico, ¿qué nos ofrece? Bueno, minimiza tensiones residuales, minimiza o reduce la distorsión de las piezas. Muy importante cuando hacemos claddings en piezas esbeltas. Tenemos ZADs, zonas afectadas por el calor, o zonas afectadas térmicamente. Tenemos ZADs de una longitud muy reducida, hablamos de décimas de milímetro. Eso también es muy bueno porque nos asegura que la afectación metalúrgica sobre el sustrato es poca. ¿Vale? Como tiene una baja dilución, eso nos da como tiene una baja penetración, perdón, eso nos aporta una baja dilución. Baja dilución, ¿qué significa? Que la mezcla del material de recargue con el material base es poca. Con lo cual, ¿qué significa? Que con una sola pasada, con una sola capa de recargue, soy capaz de tener en superficie, donde va a trabajar el recargue, pongamos de Inconel, una composición química que es ya del Inconel puro o casi del Inconel puro. Hay muy poco hierro que ha migrado del acero al Inconel. Y eso permite reducir los espesores de recargue respecto a las técnicas tradicionales. A veces es muy normal que un cliente venga con una especificación de recargue por MIG o por TIC o por arco sumergido y diga, bueno, es que yo tengo que poner 8 milímetros de recargue porque, claro, necesito que la composición química
en superficie de trabajo sea la del material de aportación. Y si no pongo 8 milímetros, debido a la gran dilución con el metal base, me sube el hierro, me sube el cromo, no sé qué, y no tengo una composición adecuada. Quiero que me hagas lo mismo con el láser. No, escuchen, no, esto no va así. Con el láser podemos hacer, en vez de 8, que sean 2 milímetros, por ejemplo, de recarga. Y con eso yo te aseguro, mediante análisis químico, que los niveles de hierro, de cromo o de níquel que te interesen en superficie sean los que tú me digas. Y es muy importante, esto también es muy importante. Debido también a que tiene una baja aportación térmica, el cordón se enfría bastante rápido porque el material de debajo de la soldadura, el material del eje o de la pieza, está frío. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene mucho, es un heat sink, que se llama en inglés, un absorbedor de calor, lo cual el cordón se enfría rápidamente. Ese enfriamiento rápido lo que nos produce es una metalurgia, un grano fino en el material de aportación que nos permite pues, tener unas mejores propiedades mecánicas, un plus de dureza en algunas aleaciones y bueno, también es un punto a favor. Es un proceso totalmente automático, no se puede hacer una soldadura láser al uso manualmente, sí que está el microláser pues, para reparar en moldes muy pequeños, en puntas, en cantos, pero lo que es el cladding industrial hay que hacerlo de forma automatizada. Y que es homologable, como cualquier proceso de soldadura, yo lo puedo homologar, puedo hacer probetas, puedo hacer ensayos mecánicos sobre las probetas y puedo hacer una homologación de un procedimiento de soldadura. Y eso es muy importante para clientes que necesitan por ley o por seguridad o por criticidad de la aplicación, que el procedimiento de soldadura o de recargue esté homologado. Luego hablaremos del tema este. Entonces, equipos. Yo ahora me voy a centrar en los equipos que tenemos en TM Commerce, porque de equipos industriales hay para muchas aplicaciones y no es el tema de hoy, ¿vale? Entonces, equipos, aquí tenemos una fuente láser de diodos de 4 kilovatios. Ahora también acabamos de comprar una serie de fibras de 6 kilovatios, pero todavía no está instalado. Entonces, tenemos una célula láser, un recinto. Esto se tiene que hacer en un recinto cerrado porque la radiación láser puede haber un reflejo, un rebote y es dañina para los ojos. Igual hay que ir siempre con el operario que está dentro de la celda, que está cerrada con puertas con sistemas de seguridad, tiene que ir con unas gafas especiales que protegen de la radiación o de la longitud de onda del láser, ¿no? Entonces, tenemos una celda cerrada con puente grúa de 6 toneladas y podemos trabajar o bien en una fresadora CNC, aquí la vemos, de hasta 3 metros o 4, no sé, son 4 metros de mesa, aquí vemos cómo estamos haciendo una turbina, o ahora hemos comprado recientemente un track, un robot con un eje externo, un séptimo eje motorizado que nos permite hacer ejes hasta 6 metros. ¿De acuerdo? Bueno, aparte tenemos lo que es el cabezal. El cabezal es bastante aparatoso, pero es bastante sencillo en concepción. Por aquí arriba le vendría el láser de la fuente de láser mediante una fibra óptica, un cable, ¿vale? ¿De acuerdo? Viene por aquí. Aquí tenemos un colimador, ¿de acuerdo? Tenemos un cubo óptico que lo que hace es deja pasar la radiación, pero desvía una parte hacia la parte de los sensores, que tenemos un pirómetro, ¿vale? Un pirómetro CCD, perdón, un pirómetro óptico de 2 colores y una cámara CCD para el control del baño. Y luego tenemos aquí la óptica focal y a partir de aquí ya es tubos refrigerados por agua, huecos, hasta llegar a la boquilla, que sería esta de aquí, esto de aquí, que sería la boquilla, donde llega el polvo, llega el agua, todo esto va refrigerado por agua, estos tubos de aquí son de agua de refrigeración y también hay gas dentro de protección y de limpieza. Ya focalizándonos en la boquilla, pues tenemos que el polvo entra, en este caso, por 3 conductos, porque la salida del polvo, como aquí podéis ver, se produce con 3 agujeros que se focalizan en un solo punto. En este caso, el polvo, en vez de tener 3 agujeros, tiene todo una ranura circular, con lo cual generamos una cortina cónica de polvo. ¿De acuerdo? Tenemos gas de protección, tenemos agua de refrigeración y tenemos polvo.
Esto es una boquilla normal para trabajar a 90 grados, también se puede inclinar, ¿vale? Hasta cierta inclinación manteniendo los parámetros. Incluso hemos trabajado bajo techo, evidentemente cambiando los parámetros, pero como cualquier soldadura, ¿no? Pero en principio permite ciertos grados sin tener que cambiar los parámetros de forma sensible. Luego, a partir de qué posturas, ya posiciones, hay que cambiar los parámetros de forma sustancial. Pero es una boquilla normal, de trabajo normal. También hay otros tipos de boquillas, perdón. Por ejemplo, que sería este caso, que sería una boquilla de alimentación lateral. Es decir, ¿qué pasa? Aquí este cabezal es bastante aparatoso. Entonces, en función del impedimento estérico que tengo, en función del impedimento lateral, de lo que tengo alrededor de la pieza, balonas, discos axiales, engranajes que tengo alrededor de la zona que voy a recargar, me interesa tener menos boquilla o una boquilla más fina o menos aparatosa para poder entrar, acceder a la zona de recarga. Entonces, aquí quitamos toda esta boquilla, dejamos esos 300 milímetros que tengo de focal de la última óptica libres y con un brazo, que es esta boquilla lateral, que es un brazo, lo que hago es aportar el polvo de una forma lateral. Con lo cual, nos permite acceder a zonas más complicadas de acceso con la boquilla normal, ¿vale? Pero bueno, en el mercado hay muchas boquillas, aquí también hacemos algunas cosas en interno. En el fondo lo que buscamos es siempre depositar polvo donde se está fundiendo el material de la superficie. Materia prima, en nuestro caso, polvo, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de polvo. Es un parámetro también importante. Tamaño de grano, la morfología, la composición química, las fases, todo eso también son parámetros a controlar y a tener claro cuando pedimos un polvo u otro. Muchos clientes se creen que tenemos cualquier material de aporte. La verdad es que no. Hay opción, hay un gran abanico de materiales de aporte, pero no están todos los materiales del mundo, ¿vale? Con lo cual, siempre habrá que quizá aceptar que en vez de este hay que poner este porque es lo que hay, ¿de acuerdo? Porque claro, esto no es como un mercado, es un mercado que va en función de la salida. Los materiales más demandados tienen más salida, con lo cual hay fabricantes que lo hacen. Si es un material muy particular, no va a haber nadie que se dedique a hacer ese polvo que nadie va a comprar, ¿vale? Pero bueno, luego hablaremos también de los materiales. Una vez tenemos el polvo comprado, con su granulometría, con su morfología, tenemos claro el material base, tenemos claro las ópticas, el espacio que tengo alrededor. Hay que optimizar el recubrimiento, lo que hablábamos antes. Para cada pareja de material, para cada pareja de material de aportación con material base, hay que hacer una optimización de los parámetros. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se juegan con todos los parámetros que hemos dicho. Potencia, caudal de polvo, velocidad de soldadura, spot size, tamaño del polvo, caudales de gas. Y vamos haciendo pruebas. Ahora habría esto, ahora lo otro, ahora aquí, ahora allá. Y vamos haciendo pruebas y vamos haciendo cordones. Esos son, aquí veis, ¿no? Los cordones individuales de prueba, numerados. Y aquí ya vemos pues, más solapes, más recargues, un cordón sobre otro para hacer una superficie de una forma semejante a lo que haríamos cuando hacemos un recargue, ¿no? Con varias capas, una capa, 3 capas, 5 capas, 1, 2, 3 capas, que decir superposición. No solape, sino en la altura, para dar más espesor al recargue. ¿De acuerdo? Esto luego se manda al laboratorio, se hace cortar y vemos cómo vamos modificando las estructuras en función de lo que hemos cambiado, ¿no? Más potencia, pues ¿vale? Es una optimización de parámetros. ¿De acuerdo? Tenemos el aspecto que tienen los cordones de láser. Normalmente son del tipo así. Muy poca dilución, un cordón que está casi pegado, no está soldado, ¿vale? Aquí, pues también, un poco de dilución, al final un poco más, ¿de acuerdo? Pero son cordones que es un proceso que si tú regulas bien y te interesa, pues tienes una dilución casi del 0%, del 1%. A veces nos ha pasado que estamos haciendo un cordón y se va despegando. Eso es decir, que no estás diluyendo nada. No es óptimo, evidentemente eso no vale, pero hay que buscar esas 2, 3, 4% de dilución
y en algunos casos pues vamos a más porque nos interesa, porque tampoco nos importa que haya una dilución un poco más alta. ¿De acuerdo? Pero lo que se hace es mirar pues eso, la tasa de dilución, anchura, altura, tamaño de la ZAT. ¿De acuerdo? La ZAT es muy importante y muchos clientes cuando hay que recargar sobre aceros de difícil soldabilidad están preocupados por la ZAT, ¿no? ¿Qué dureza queda la ZAT? Bueno, la ZAT hay que decir que el control de la ZAT es como cualquier soldadura. Se tiene que hacer pues, con el precalentamiento y con el aporte térmico, con la temperatura máxima entrepasadas, etc. Pero es verdad que las ZATs del recargue láser son pequeñas, ¿vale? Hablamos de décimas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de un recargue de Stellite 6 sobre, aquí se ve en gris oscuro aquí arriba, sobre un acero al carbono sin ladear, tipo 752, ¿de acuerdo? La ZAT, que aquí sí que está un poco endurecida, ¿ves? 400 Vickers aquí, por aquí abajo ya son 250, aquí tenemos una martensita, ¿de acuerdo? Pero esto hablamos de que son 100 micras, o sea, esta ZAT, pongamos que pueden ser de 200, 300 micras, ¿de acuerdo? Entonces, son ZATs realmente pequeñas. Pero bueno, eso es algo que hay clientes que nos hacen mirar y se hacen unos ensayos y se tira sin problemas. ¿De acuerdo? Durezas, pues lo que os comentaba. Por ejemplo, en un recargue de un inoxidable martensítico 41 sobre un acero al carbono con un contenido alto en carbono, un acero que no es muy fácilmente soldable, como puede ser un F114, pues bueno, tenemos una dureza del recargue de 600 Vickers, ¿de acuerdo? Bien, recargue duro, una ZAT de 250, 260 y un metal base de unos 200 Vickers. Con lo cual, ya digo, es una ZAT muy blanda, incluso justo donde acaba el recargue y empieza la ZAT, que es la zona donde más suele estar más dura, tenemos niveles, pues eso, de 260, o sea, muy diferenciados con lo que es el material de recargue y un pelín por encima, como es lógico, de lo que es el metal base. ¿De acuerdo? Esto se consigue, pues, con lo que comentaba antes, calentamiento y control durante el proceso de recarga. La gente también, los clientes también a veces nos indican, ¿cómo sabes que eso está pegado? Si diluyes un 2%, ¿cómo sabes que la adherencia es buena? Bueno, pues lo que hacemos es pues, un ensayo de doblado modificado según esa norma STM, que lo que hacemos es, pues eso, el cladding sobre una chapa de acero dulce o acero inoxidable o material base que interese, le hacemos el recargue, se mecaniza y se dobla. Bueno, aquí vemos en los materiales de recargue dúctiles, pues se dobla a 180 grados y no pasa nada. Eso de aquí es el recargue, en este caso sin con él. Y en recargas más duros, como puede ser un estelito o un carbono de tungsteno, pues claro, al doblarlo a 180 grados, que es mucho, al final, pues el recargue agrieta, ya lo veis, pero no se despega. Eso es lo importante, que no se despegue. ¿De acuerdo? ¿Qué más se puede hacer para un cliente en particular? Pues bueno, hacemos ensayos de, por ejemplo, resistencia a la corrosión, en este caso de un Stellite 6 sobre un inoxidable 316, ¿no? Aquí vemos pues, unos ensayos de corrosión que nos indican que la Stellite 6, que es un material bastante duro, mucho más que un 316, no mejora la resistencia a la corrosión, pero no lo empeora. Es un resultante interesante porque estoy reforzando mucho un 316 sin perder resistencia a la corrosión. ¿Vale? Entonces, hablando un poco de materiales, ¿qué materiales tenemos disponibles en nuestro catálogo? Evidentemente, si la gente se dedica a un sector, tendrá unos, pero nosotros que nos dedicamos al sector oil and gas y petroquímico y siderurgia, básicamente, ¿no?, generación de energía, tenemos los siguientes materiales en catálogo. Inoxidables, martensíticos, austeníticos, ¿de acuerdo? Un dúplex. Aceros de trabajo en caliente o aceros rápidos, vanadium, H13, M2, aceros con alto contenido en vanadio, muy duros. Aleaciones base níquel, Inconel, Hastelloys, cobaltos, Stellite 6, 21, Ultimate y Tribaloys. Aleaciones de carburo de tungsteno con matriz, o sea, carburo de tungsteno esférico, angular, de tamaños mixtos, cualquiera de sus variantes,
mezclados con aleaciones tipo níquel, cromo, boro, silicio. Níquel, cromo, boro, silicio también. Y luego también titanio. Titanio grado 1 también es una novedad que estamos ahora haciendo y podemos hacer recargues de titanio sobre titanio. Y luego, pues, cosas más sofisticadas como carbonos de vanadio, carbonos de titanio, carbonos de molibdeno, ¿vale? Para temas de desgaste. No tenemos acero dulce ni acero al carbono. Tenemos materiales con cierta responsabilidad, con cierta aleación, mucho cromo, mucho manganeso, porque los clientes que nos piden reparaciones y recargues son piezas críticas, ¿de acuerdo? Entonces, solemos trabajar con materiales de alto valor añadido. Es un proceso, como hablábamos antes, homologable. Homologable según una norma ISO, la 15609, y como tal, pues hay un procedimiento de soldadura, hay un WPQR, hay una homologación, hay una purificación de un soldador, de un operador, porque en este caso opera una máquina, ¿vale? Y se han hecho para varios clientes, para varios sectores de la industria petroquímica, para hacer unos recargues de estelite sobre los filos de estos ejes de bomba, hasta unas piezas del sector ferroviario de 42,4 con un recargue de 410 para la recuperación dimensional. La recuperación dimensional es quizá nuestra aplicación más típica, ¿no?, de la cladding, recuperar una dimensión que se ha gastado en una pieza crítica. Bueno, pues en este caso, en estas piezas críticas de la industria ferroviaria, había un alojamiento de un herramienta que había perdido medida y pues una forma es utilizar el laser cladding para dar otra vez más espesor y poder mecanizar a diámetros originales según plan. Sector nuclear, ¿no? Un rotor de motor eléctrico también en un cuello de acoplamiento, bueno, pues con una enganchada fuerte, un estirón grande, y hay que recuperar la dimensión original de ese eje, material F114 y un recargue de un inoxidable martensítico. También homologado y pues sin problemas para el cliente. Ahora también nos estamos homologando para otro cliente, para el sector nuclear también, y estamos haciendo, pues, por ejemplo, un recargue de maraging sobre unos aceros inoxidables martensíticos especiales y con bastantes requerimientos de contenido en cromo menor de un 2%. Bueno, todo eso también a través de una homologación de soldadura, un procedimiento de soldadura específico para este material maraging. Bueno, una cosa bastante complicada. Y ahora, que llevamos 35 minutos o casi media hora, ya pasaría un poco a comentar ejemplos ya típicos, ¿no? Evidentemente, ejemplos hay muchos, aplicaciones, si buscáis por internet de laser cladding, hay muchas, agricultura, cemento, textil, nuclear, pero básicamente el oil and gas, el offshore, la aeronáutica, los sectores son los sectores que tiran del carro, los que tiran del sector, y no podemos ser menos en este caso en Telecomas, pues nuestras aplicaciones básicamente es oil and gas, refinería, sector químico. Luego ya viene muy por debajo generación de energía, siderurgia, textil, minería, bienes de equipo y luego clientes puntuales, naval, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos con los ejemplos. Muchos de los que veréis ahora tienen que ver con lo que comentaba, recuperación dimensional. Zonas de rotores de compresor, rotores de turbina, motores eléctricos, bombas, que por desgaste de una zona de sello, por una avería en un cogimiento de fricción, el eje ha sufrido un desgaste. Son ejes esbeltos, de materiales complicados, porque al cliente no le interesa que se produzca una afectación del sustrato. Ejes de turbina, materiales de turbina, con un nivel de impurezas muy bajo y unos tratamientos térmicos muy delicados, no puedes soldar con cualquier técnica, hay que hacer con cosas poco invasivas. Y ahí el láser es donde tiene su campo.
principal. Es poco invasivo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, veremos, ¿no? Pues, en este caso, un rotor de compresor, sin desmontar el eje de los impulsores, de las etapas, pues estamos haciendo un cladding en esta zona y también en esta zona de aquí. En este caso, otro rotor de un compresor axial, también en unas zonas, aquí vemos el cabezal, esta foto es menos clara que esta, pero se ve aquí el cabezal láser donde estamos aplicando el cladding en una zona cercana al extremo del eje, ¿de acuerdo? ¿Qué materiales solemos poner en estos casos? Pues inoxidables martensíticos 410, 431. ¿Por qué? Son materiales que trabajan bien a alta temperatura, materiales con buenas características mecánicas, una dureza razonable para el caso del 410 y alta para el caso del 431, y buena maquinabilidad, buena soldabilidad, resistencia a la oxidación, resistencia a la corrosión, un material muy versátil y muy usado en lo que es turbomaquinaria, ¿de acuerdo? Entonces, pues ¿por qué no? Es un material que nos ha funcionado muy bien. Más ejemplos, en rotores de compresor, pues en este caso aquí veis, ¿no? Una zona, aquí se ve una zona donde alojaba un impulsor, el impulsor de primera etapa que hemos quitado, porque lo hemos hecho nuevo, alojaba en este diámetro de aquí. Pero por corrosión hubo que eliminar parte de la superficie del eje que hay que volver a recrecer para volver a tener un diámetro de calado original. Con lo cual, ¿qué hacemos? Mecanizamos, esta zona de aquí brillante está mecanizada y con el láser aportamos, aquí veis los cordones a medio camino, ¿no? Está medio cuello recargado y medio cuello por recargar. El láser está viniendo para acá, ¿verdad? Y vemos pues, que los cordones están depositados, posicionados de una forma perfecta, ¿verdad? Otros ejemplos, rotores de turbina, también hacemos muchos al año, ¿vale? Aquí vemos pues, cómo la temperatura de las zonas cercanas a la zona de aportación de soldadura es de 80 grados, ¿de acuerdo? Con lo cual es una técnica, como hablábamos, poco invasiva, una técnica fría. No es una técnica fría porque es soldadura, pero el input técnico es muy, muy bajo, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos permitirnos el lujo de aportar sobre ejes esbeltos sin el temor o el riesgo de que el eje se nos doble. Otro ejemplo, ¿no? En una eje turbina, aquí vemos el recargue, aquí vemos que esta zona tiene pues, dos pasadas. Aquí hay un poco más de espesor y aquí menos del recargue. Luego esto se tiene que mecanizar y queda perfecto a la medida original del cuello. ¿Perdón? Materiales que usamos en recargues de turbina. Bueno, los antes comentados, martensíticos con un 13% de cromo, si no, Inconel 25, Estelite 6 o también, últimamente también Managing Steel, porque es un material con un 0% de cromo y en algunas aplicaciones, en algunas zonas de algunos ejes, es interesante no tener cromo por razones que se escapan de la misma, ¿no? Pero también aplicamos este tipo de aceros más sofisticados. Si la turbina es demasiado grande para que nos entre en nuestra célula normal, podemos mover el láser dentro de nuestro taller y trabajamos por la noche y podemos hacer el recargue en zonas como esta turbina de aquí, en una máquina convencional, como en este caso, en este ejemplo, que estamos aquí haciendo hace unos meses. ¿Verdad? Aquí tenemos el recargue, luego tenemos los líquidos penetrantes y no hay fallos. Luego estos recargues se pueden inspeccionar mediante líquidos penetrantes, partículas magnéticas o ultrasonidos. Tenemos gente cualificada, tenemos operadores cualificados y se hace la inspección sin problemas. Otros ejemplos. En este caso, veis que por culpa de esta pared axial, de este disco axial de esta turbina, habría que inclinar el cabezal para poder acceder a este rincón, a este chanflán aquí, a este ángulo, entre el eje y el disco axial. Otros ejemplos en turbinas, pues aquí vemos otra y otros ejemplos. Más ejemplos también sobre turbinas. Bueno, aquí vemos otra vez trabajando sobre un torno de producción, no es porque esta turbina pues, es demasiado grande para
para nuestro volteo de lo que es la célula estándar y tuvimos que mover el láser, que aquí se ve, esto blanco es el láser, aquí vemos la fibra óptica de color amarillo y aquí vemos la óptica que, en este caso, un poco más protegida para los rebotes, como estamos haciendo el recargue en esta zona de cojinete de este rotor, ¿no? Aquí un ejemplo de un rotor también turbina, que hay que hacer este cuello, como veis, entre un axial y otro axial de lo que sería el virador. Y bueno, por la geometría de este rotor necesitamos una boquilla que no nos moleste, con lo cual hemos utilizado la boquilla lateral. Aquí vemos que el láser sale de aquí arriba, no se ve, es invisible, viene por aquí y a través de estos tubos aportamos el polvo por aquí abajo, ¿vale? Aquí vemos el recargue ya hecho en este cuello. Otros ejemplos, bueno, pues mira, en este caso, al lado de una rosca mecanizada hubo un problema en este rotor de un compresor rotativo, ¿no? Un compresor de frigorífico. Y bueno, aquí lo veis, hemos hecho un cladding justo al lado de la rosca, líquidos penetrantes y luego mecanizar sin afectar esta rosca, sin doblar el rotor. ¿De acuerdo? Un trabajo fino de recargue y de mecánica de precisión. Otros ejemplos, bueno, recuperación dimensional. En este caso, mira, un cigüeñal. También últimamente nos hemos equipado con un robot y unos de utilajes para poder recargar muñequillas de cigüeñales cuando tienen un desgaste importante. Cuando tienen poco desgaste lo solemos hacer con proyección térmica, pero cuando tienen un desgaste de milímetros ya la proyección es demasiado arriesgada y usamos una soldadura, en este caso por láser. Aquí vemos pues cómo hacemos crear este cigüeñal y es un cuello de biela, con lo cual es excéntrico, de una serie de utilajes que nos permiten descentrar los cuellos del cigüeñal para tenerlo concéntrico al giro del plato y poder aportar de forma fácil, de forma más sencilla con el robot y con el láser, ¿de acuerdo? Motores eléctricos también hacemos muchísimos durante el año, zonas de cojinetes, zonas de asiento de ventiladores, chaveteros, ¿de acuerdo? Vástagos de pistón también para compresores alternativos. La recuperación de lo que es la zona de empaquetaduras la solemos hacer con carburos de tungsteno por HVF. Pero cuando el desgaste es demasiado, lo que hacemos es aplicamos capa base, una capa base de recuperación dimensional con S410 en este caso, o con 316 o con material que sea conveniente. Y luego encima se mecaniza, y luego encima va el carburo de tungsteno por HVF. Bueno, en este caso es un vástago pistón de doble efecto. Vemos que aquí hay una zona ya con cladding y ahí al fondo, aunque sea borrosa, este pistón sigue. Este pistón tiene una longitud de unos 3,5 metros, ¿de acuerdo? Y un diámetro de 150 aproximadamente. Este proceso es largo porque, bueno, hay mucho cladding. Pero bueno, una vez hecho el cladding, se mecaniza, se hacen inspecciones y se hace la preparación para poner el carburo de tungsteno por HVF. Pistones hidráulicos para grúas y actuadores en ambientes marinos. Está muy de moda una aleación base cobalto que se llama Ultimate, que da una gran resistencia a la corrosión para el ambiente marino, grandísima, mucho más que el cromo duro y que cualquier recubrimiento que se pueda pensar o de los utilizados típicamente en pistones hidráulicos offshore. Y pues bueno, estamos trabajando bien con el Ultimate para esos tipos de piezas. ¿Verdad? En este caso también un pistón hidráulico bastante largo y bueno, aquí vemos cómo estamos aplicando una sola pasada de Ultimate para dar
un espesor, al final, entonces el mecanizado de entre 8 décimas y 1 milímetro de capa útil de Ultimate, en este caso, pues para darle a este pistón actuador una gran vida contra la corrosión marina. Ya, por ejemplo, piezas del sector siderúrgico, pues ahí hay más desgaste, los materiales suelen ser más estelites, carbonos de tungsteno, carbonos de vanadio, y hacemos pues de todo, desde recuperación de ejes, que aquí no está porque es recuperación dimensional pura y dura, hasta garras de bobinadora, flaps para el desvío de la barra corrugada, aquí esta zona aquí con estelite, con el carburo de tungsteno, rodillos de transporte de alta temperatura con un inoxidable más un carburo de vanadio. Eso es un desarrollo que hemos hecho aquí en un proyecto con CEDETI. Hemos hecho este desarrollo de este material no novedoso. Y bueno, básicamente el sector siderurgia es desgaste a alta temperatura, por lo cual, bueno, aplicamos materiales de desgaste a alta temperatura. Sector de la titulación, también hacemos piezas más pequeñas, martillos, aquí podéis ver varios martillos, titulación, también palas de secador para la industria petroquímica. En estas zonas, que son, ya veis, el patrón del láser sigue así, está todo automatizado, veis los cordones que están puestos de una forma precisa por el robot o por la máquina de CNC. ¿Para qué utilizamos esto aquí? Bueno, es fácil. El grano, aunque sea grano vegetal, produce desgaste en las piezas y en vez de utilizar pues, aceros templados, aceros bastante caros, ¿qué se hace? Pues chapa vulgar y justamente en la zona donde sufre el desgaste, en esa zona localizada se aplica un recargue. Y ahí es donde, pues, por láser, aplicamos bastantes cuchillos, martillos al año o palas de secador Gala en este tipo de aplicaciones. Otra aplicación interesante es la protección contra el desgaste o corrosión, o las dos a la vez, a la temperatura de vainas de termopar. ¿De acuerdo? Estos son unas fundas, las vainas, que van en procesos químicos dentro de los tanques. Esto queda fuera y dentro entra este tubo, que es un tubo hueco, que no tiene soldado en la punta, y dentro va el termopar para saber la temperatura dentro de un reactor, dentro de un depósito, etcétera. Son unas piezas bastante utilizadas en la industria química, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el proceso es altamente corrosivo o hay desgaste, las vainas, que suelen ser de inoxidable, se desgastan. ¿Qué hacemos? Bueno, le ponemos un recargue, aquí lo veis, un recargue de Estelite 6, generalmente, a toda la longitud. Aquí veis una vaina sin recargar y una vaina recargada. ¿Vale? Aquí vemos el láser como la está recargando, ¿de acuerdo? Incluso también la parte de la brida. Pero aquí sí que es muy importante el control de la temperatura, porque si no controlas la potencia, son tubos de pared delgada. Hablamos de pared de 2-3 milímetros, con lo cual, hacer un recargue aquí, tendrías que parar cada cierto tiempo para que se enfriara y no acumulara calor, porque si no paras, al final agujereas el tubo. Con el control de potencia que tenemos, nos permite soldar de una tirada toda la vaina de forma segura y sin que, o manteniendo la misma calidad del recargue entre la punta y el final. También, como antes os comentaba, hacemos ejes agitadores para un cliente que tiene mucho titanio en su planta, que son de titanio, una gradación de titanio, y nosotros hacemos aquí una recuperación dimensional en zonas, como aquí veis, ¿no? Una zona amplia, en este caso veis, más de la mitad del eje del agitador se tiene que hacer cladding, incluido en la zona del chavetero. Aquí veis un poco la chaveta, ¿vale? Y aquí una vez ya rectificado. Pues bien, con el láser y con un proceso especial, con material, con un gas de aporte especial y tal, aquí vemos que se sale de lo normal, podemos aportar titanio sobre titanio sin tener que trabajar en cámaras de vacío. Lo normal con el titanio es tener que soldarlo bajo atmósfera, porque se oxida de una forma muy rápida y la soldadura queda mal. Pues bueno, aquí lo podemos soldar, aquí veis, sin tener que trabajar bajo atmósfera. Otro ejemplo es la reconstrucción de roscas.
A veces, pues, por cualquier historia de un cliente, viene con una rosca estirada, rota, desgastada, comida. ¿Qué hacemos? Bueno, pues eliminamos la rosca, hacemos un cladding con el material adecuado y luego mecanizamos otra vez la rosca original. En este caso, ¿no? Un cliente vino con una urgencia de que de un obturador, ¿no? Tenía una rosca trapezoidal tipo Acme de estas de perfil cuadrado que actuaba este émbolo, ¿no? ¿Qué hicimos? Bueno, quitamos la rosca anterior, hicimos un cladding, en este caso con 410, y remecanizamos la rosca original. ¿De acuerdo? Y nada, habría muchos más, ¿eh? Y los que tengáis la suerte de poder venir a hacernos visitas, veréis que aquí hacemos muchas cosas. Pero ya, bueno, es un momento, casi llevamos una hora. Aquí lo dejaremos para hoy. Ahora sí que es el momento, pues, de hacer preguntas a través del chat. Y si no, pues nada, lo dejamos aquí. Como os comentaba Georgina, este webinar lo vamos a colgar dentro de poco en nuestra web, en nuestras páginas, en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, para que lo podáis compartir con vuestros compañeros si les parece interesante. Bueno, parece que no hay preguntas entre los espectadores. Vamos a dejarlo en algunos segundos más a ver si alguien se atreve o necesita algo. Si no, lo que os comentaba, vuelvo a dejar aquí mi correo electrónico para, bueno, pues si alguien quisiera hacer una pregunta o una consulta, pues aquí podría. Nada, muchas gracias. Espero que os haya gustado, que os haya parecido ameno. Y nada, pues aquí nos tenéis para las siguientes. A ver, parece que alguien ha dicho algo en el chat, no sé si eso es. Muchas gracias a todos y aquí nos tenéis en YouTube. Un saludo.